La dictadura cubana en su hora más oscura, el momento está cerca. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El castrismo se quedó sin nada que ofrecer y sin ideología ni logros de la revolución. Su única salida sería mejorar la economía del país. Para los griegos clásicos, una crisis era una situación de cambios profundos, inciertos, súbitos y violentos, con consecuencias difícilmente reversibles que trascienden lo coyuntural. En 1959 comenzó en Cuba la revolución, que es crisis y es tragedia. Pero en ese periodo crónicamente difícil, ha habido momentos de extremo agravamiento, como los primeros años de la revolución, el último lustro de los 70 y principalmente los años 90. Ahora, desde 2017, esa crisis perpetua se está agudizando nuevamente. Y sí, aún se está lejos del agujero que, cínicamente, Fidel Castro denominó periodo especial, pues comparativamente, hoy se nada en abundancia con respecto a aquellos años donde no existía transporte, los alumbrones eran la norma y la gente, literalmente, quedaba ciega del hambre. Sin embargo, aun cuando la situación no se ha degradado tanto como hace 30 años, ya ha habido más y mayores protestas que en los años 90, así que se puede afirmar categóricamente que el castrismo está ahora en su momento más oscuro. Veamos por qué. Velocidad del empeoramiento. Como Fidel Castro apuntaló su reinado, convirtiendo a Cuba en un portaaviones soviético, el reajuste geoestratégico después de Gorbachev provocó que la crisis de los 90 cayera de sopetón, a diferencia de la presente, que es un lento declinar. Recuérdese que las peores torturas no son las que provocan el mayor dolor inmediato, sino las que regodean en un sádico sufrimiento creciente e inexorable. Un evento rápido, por duro que sea, permite, tras la aceptación, una acomodación psicológica, mientras que un evento progresivo dificulta tal ajuste psicológico, pues cada vez parece que está peor en lo peor, que se empeora aún más, impidiendo evitar, aparte de la crisis en sí, la frustración constante. Esta recesión en cámara lenta, como el martirio de la gota china, irrita al pueblo más que aquella abrupta depresión de aquel entonces. Trauma. En los años 90, aún los que vivieron la crisis previa a la artificial bonanza de la segunda mitad de los 80, no imaginaban cuánto podría empeorar el país. Nadie previó los niveles de depauperación a los que se llegaría. La emoción predominante fue la sorpresa. Hoy, una mayoría de los cubanos traumatizados por el periodo especial saben hasta dónde podría deteriorarse la economía y eso les asusta. Ya no hay sorpresa. La emoción predominante es el miedo a regresar a aquello, un miedo que, ocasionalmente, supera al engendrado por los organismos represivos. Vorágine de cambios. Las reformas políticas y económicas durante el periodo especial, aunque grandes, fueron mucho más lentas, de menor calado y más reversibles que las actuales. Los cambios de hoy, aunque lentos en comparación a los hechos en los años 90, son una vorágine, y recuérdese que la vorágine de reformas en la Unión Soviética, que a priori parecía controlable por el PCUS, desató una cascada de transformaciones sociales y económicas que escarparon del control de aquel partido mafioso y opresivo. El PCC sabe que está caminando por el filo de una navaja, ni ellos mismos podrían decir hasta dónde puede transformar el miedo sin perder el control. Por eso van de tiendas, y cuando uno va de tiendas puede caerse. Desgaste propagandístico. Desde entonces se pudo justificar la debacle interna como un efecto del derrumbe soviético, un suceso aparentemente exógeno al modelo castrista. Las excusas de hoy, con el bloqueo de Estados Unidos a la cabeza, son cuestionadas por un consenso generalizado que ya ni los propios administradores de Raúl Castro pueden esconder sobre la insostenibilidad congénita del modelo castrista. La gente no cree. Sin ideología. En los años 90, el sacrificio para salvar el socialismo, que era salvar al dictador Fidel Castro, pero hoy el modelo, a todas luces, evoluciona hacia un capitalismo de compadres totalmente alejado de los principios marxistas-estalinistas que conformaron al castrismo. Hay una transición de un régimen muy ideológico en imagen
que solo tenía que mostrarse dueño de la doctrina, a uno pragmático que necesita demostrar su valía mediante resultados palpables o imponerse por la fuerza, que es siempre una debilidad. El factor Fidel Castro. La mayoría de los cubanos, incluso entre quienes eran adversarios, admiraron a Fidel Castro. Muchísimos lo adoraron y lo exculparon de todo. Fidel era un líder. Si sumamos el liderazgo de todos los gobernantes actuales, incluyendo el heredero Raúl Castro, no se llega ni a la mitad que, toda su vida, mantuvo el dictador funcional. Los cubanos sin Fidel aguantan mucho menos. La descapitalización. El periodo especial se llegó con una acumulación inmensa de capital productivo, maquinaria, infraestructura, industria, pues la etapa soviética dejó camiones, tractores, termoeléctricas, trenes, barcos, maquinarias agrícolas, presas, fábricas y demás bienes de capital en un país que aún conservaba calles transitables y casas sin grietas. De aquello hoy queda muy poco. La mayoría, comenzando por la industria azucarera, la flota de pesca, la industria en general, está diezmada por 30 años de uso sin una adecuada amortización o sustitución. Aún suponiendo que el castrismo mute hacia un sistema eficiente, que es mucho suponer, en Cuba existe muy poco con que trabajar y producir, y lo que hay es viejo y obsoleto. Inversión extranjera. En estos 30 años, el castrismo se ha quitado varias veces la careta de socio confiable. Cientos de inversores dejaron la isla con deudas mal pagadas y miles de proyectos no prosperaron porque el gobierno siempre supedita la economía a sus intereses particulares. Cada vez menos capitalistas extranjeros atienden cuando el castrismo promete seguridad jurídica. ¿Quién quiere invertir en un país con semejante historial de impunidad y arbitrariedades, que además sigue fomentando la enemistad con Estados Unidos? La diáspora. A diferencia de los años 90, cada vez más los emigrados son conscientes de estar, con su dinero, alimentando al monstruo que y mantiene como rehenes a sus familiares, aunque solo una ínfima minoría se abstendrá de socorrer a sus seres queridos. Muchos ya limitan o condicionan su ayuda y se niegan a invertir en la isla. El pueblo. El totalitarismo que Fidel Castro implantó con premeditación, alevosía y apoyo de las masas inconscientes anuló completamente una anteriormente vida de sociedad civil. Los innumerables panteones funerarios de la sociedad fraternales, profesionales, regionales, religiosas, estudiantiles, obreras, sindicales o políticas que hay en el cementerio de Colón hablan de aquel civismo que quedó trunco y hasta hace muy poco sumido en la paranoia. Pero ese policía que cada cubano lleva dentro está achicándose, y el pueblo hoy, como jamás lo fue en los años 90, es un actor político, aún diminuto, pero con efervescencia. Los 10 puntos anteriores, entre otros, apuntan a que, aunque como dice un comentarista apodado Capitán Nemo, antes vivimos un periodo especial brutal y lo aguantamos, hoy es diferente. El castrismo se quedó sin nada que ofrecer. El contrato social que cimienta su futuro ya no está basado en una ideología o en los logros de la revolución, sino en su capacidad para mejorar la economía, y si no lo hace rápido, el pueblo se va a hartar aún más de un liderazgo hueco ejercido por hombres obesos a quienes no se les va la luz, cuyos hijos alardean lujos impensables para los cubanos comunes. Pero por muy oscura que esté su hora, el castrismo es una hierba mala, y la hierba mala no sucumbe sola, hay que erradicarla, hay que arrancarla de raíz, fumigar sus restos y quemar los despojos. Ese es hierve, un proceso político nunca violento, todavía no ha comenzado, pero mientras siga agudizándose esta crisis, más deseos tendrán los cubanos de aclarar la maleza para sembrar un nuevo futuro. Y en ese momento habrá llegado la hora, mis hermanos, hay que estar ahí. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Por favor, ayúdennos compartiendo a todas las personas que puedan estos videos, nuestro canal, nuestro contenido y así poder llegar a muchas más personas. Padre, vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente.